Más que nada, ¿verdad? Buenos días, hermanos. Espero que todos estén bien. Ignoren a Víctor y sus frases que dice que no sé hablar. Aunque sí es cierto, ¿verdad? Pero... Ok. Bueno, en esta mañana escogí hablar sobre la vida, o un poco más bien, de la vida de Samuel. Realmente cuando estudié la historia de él, la verdad se me hizo algo muy interesante el ministerio que tuvo. Porque es algo que casi no se veía antes, porque antes de los libros anteriores se veía mucho sobre los jueces. Y había profeta, que era Moisés, y trabajaba como sacerdote, pero realmente no fue implicado ese título sacerdote a Moisés, aunque hizo el mismo ministerio. Pero con Samuel se hizo muy interesante porque él es profeta, él es sacerdote y es juez. De hecho se dice que Samuel era el último juez. Después de él ya comenzó, de hecho durante su vida, pues comenzó realmente el pueblo de Israel a tener reyes. Se cambió de, creo que es de teocracia, se dice en español, a una monarquía. Entonces antes obviamente el pueblo estaba queriendo que, pidió a Samuel más bien que les diera reyes, porque ya dejaron de obedecer a Dios realmente. Entonces, obviamente, él trabajó como sacerdote, él trabajó como profeta y trabajó como juez. Entonces, vamos a ver un poco de su vida de esta persona, que realmente es algo muy interesante. Y todo comenzó realmente antes de su nacimiento. Entonces, vamos a orar. Padre nuestro, damos gracias a Dios por esta mañana. Damos gracias a Dios por el mensaje que nos vas a dar, por la vida que nos vas a mostrar sobre la vida de Samuel. Te pido, Dios, que nos ayudes, que nos llenes de tu Espíritu Santo para entender esto y aplicarlo a nuestras vidas. Y te pido todo esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Ok, entonces primeramente vamos a ir a primero de Samuel, capítulo 1, y nos vamos a ver los versículos 24 al 28. Primera de Samuel, capítulo 1, versículo 24 al 28. Dice así: después que lo hubo destatado, lo llevó consigo con 3 becerros, una efa de harina y una vasaje de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo. El niño era pequeño, y matando el becerro trajeron el niño a Elí. Y ella dijo: oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío, yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Yo pues lo dedico también a Jehová, todos los días que viva será de Jehová, y adoró ahí a Jehová. Aquí lo primero que vemos es que Samuel fue dirigir a Dios de su nacimiento. Su mamá hizo un voto a Dios y lo cumplió, porque su mamá se llamaba Ana, y Ana era estéril, ella no podía tener hijos. Por tanto, ella oró a Jehová pidiéndole que Dios le diera un hijo, estando estéril. Y ella estaba tan dedicada, él quería tanto el deseo de tener un hijo, que le dedicaba a Dios y le prometió: si tú me das un hijo, Dios, yo te dedico a ti, y será tuyo para que él haga tu voluntad. Así fue lo que dijo Ana. Obviamente, pasando tiempo, y ya pues Dios contestó su petición. Dios le dio ese hijo y cumplió la promesa que le había dicho a Jehová. Es muy interesante ver eso porque tristemente hay muchas personas que hacen muchas peticiones y hacen tratos con Dios. Si tú me contestas esta petición, yo prometo hacer esto. Y sí, claro, Dios con su misericordia contesta nuestras peticiones, pero muchas veces quedamos mal nosotros porque no cumplimos nuestra parte que hemos prometido a Dios hacer. Ana cumplió con ese propósito. Una vez más, 1 Samuel 1:28 dice: yo pues lo dedico también a Jehová, todos los días que viva será de Jehová, y adoró ahí a Jehová. Con este versículo él dedicó su vida a Jehová. Entonces aquí vemos la promesa que una mamá había hecho con su hijo. No podemos imaginarnos qué tan difícil era para ella para dejar a su hijo. A dejar a su niño en el templo, pero era muy bien para su hijo el hecho de que Samuel fue escogido profeta para Dios.
Y me imagino que eso fue lo que agradeció a su mamá. Entonces no es tan fácil, o no hubiera sido fácil para ella dejar a su hijo en el templo. Porque aunque se lo dedicó a Jehová, no se lo llevó a su casa, simplemente lo dejó en el templo. Obviamente ella vino y visitaba a su hijo, pero el hijo no vivía con su mamá. Entonces lo imagino de esta manera porque mi mamá es una persona que a los 30 años aún quiere que esté con ella todo el tiempo. Entonces a mi mamá realmente cuando yo le dije que decidía venirme a Guadalajara a estudiar, pues mi mamá sí le dolió. Porque él siempre pensaba que me iba a quedar con ellos. Yo creo que tenía una imagen cómo iba a ser nuestras vidas estando en California. Me imagino que él imaginaba que íbamos a crecer, mi hermano y yo, tener nuestra propia familia, pero estando ahí en el mismo lugar, visitándonos cada fin de semana. Me imagino que eso fue la imaginación que mi mamá tuvo, o sea, pues puedo decir ese deseo. Pero obviamente Dios tuvo otros planes para mí. Pues Dios me trajo aquí a Guadalajara. Entonces seguro que no fue fácil para mi mamá de que no esté siempre como ella quisiera. Pero yo sé, y me había dicho que está feliz con lo que estoy haciendo aquí. Igual la mamá de Samuel, Ana, pues estaba bien agradecida, estaba bien feliz sabiendo que realmente Samuel estaba dedicando su vida para Jehová. Entonces ahora nosotros podemos aplicar esto cuando presentamos a un niño a Dios. Eso es una responsabilidad muy grande de los papás. Tenemos que recordar que cuando Dios nos da un hijo, Dios nos presta a ese niño para que le podamos enseñarles a ese niño las cosas de Dios. Me recuerdo muy bien cuando el pastor y la Maricén presentó a Jada cuando ella nació, cuando era bebé. Recuerdo muy bien las preguntas que el hermano Jerry, el papá de nuestro pastor, le hizo a la Maricén y al pastor. Le digo, ¿instruirás a la niña conforme a las cosas de Dios? ¿Le vas a enseñar las cosas de Dios? Y la Maricén y el pastor dijeron, sí, prometemos que lo vamos a guiar conforme a la voluntad de Dios. Y hasta el día de hoy yo puedo ver claramente que han cumplido esa promesa que hicieron. Porque cada vez que veo que Jada tiene algunas preguntas sobre las cosas que están pasando en su escuela, ahí está la Maricén diciéndoles lo que tiene que hacer, cómo se tiene que comportar conforme lo que la Biblia dice. Entonces recuerden, los niños son prestados de Dios. Dios nos da ese privilegio de tener hijos. Pero también los papás tienen esa gran responsabilidad de enseñarles de las cosas de Dios. Porque si no le enseñamos esas cosas de Dios, lo más seguro que se puede desviar y no va a tener una vida que usted se imagina. No va a estar agradecido de la vida de su hijo. Ana cumplió con su promesa para darle su hijo a Dios. Y viendo que su hijo estaba obedeciendo a la voluntad de Dios, haciendo la voluntad de Dios, eso le daba felicidad y gozo. Entonces, si los papás enseñan a sus hijos las cosas de Dios desde pequeños y van creciendo, conociendo las cosas de Dios, puedo asegurarse que van a tener ese gozo en su vida como Ana tuvo viendo que su hijo siempre ha sido fiel a Dios. Entonces ya, de hecho, la vida de Samuel ha comenzado desde antes de su nacimiento. Dios había escogido a Samuel para que él sea profeta, para que él sea sacerdote y para que sea juez. Entonces vamos a irnos a 1 Samuel capítulo 2, versículos 21. 1 Samuel capítulo 2, versículo 21 dice, y visitó Jehová a Ana, y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. Y el joven Samuel crecía delante de Jehová. Entonces obviamente vemos dos cosas aquí en ese versículo. Una, vemos que después de Samuel, pues Ana tuvo más hijos. Samuel no fue el único hijo de Ana, sino que también tuvo más hijos. Y eso fue un milagro realmente, porque era estéril. No podía tener hijos antes. Y después de Samuel, pues ya pudo tener aún más hijos. Entonces realmente Dios ha bendecido a Ana con aún más hijos. Y lo segundo que vemos dice, y el joven Samuel crecía delante de Jehová. Entonces no solamente estaba creciendo físicamente, sino que estaba creciendo conforme a la voluntad de Dios, obedeciendo los mandamientos que Dios tuvo, o que Dios le dio al pueblo.
Era una persona fiel a Dios desde que estaba niño. Entonces, en estos dos versículos vemos que Samuel, cuando estaba en el templo, no solamente estaba creciendo físicamente, pero también estaba creciendo bien y fiel delante de Jehová. Si leemos el capítulo 2, versículos 18 al 20, vemos la razón por qué Dios escogió a Samuel. No solamente como profeta, sino también como sacerdote. Vamos a ver. Capítulo 2, versículos 18 al 20. Dice, y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová, vestido de un efod de lino, y le hacía a su madre una túnica pequeña y le traía cada año, cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. Sí, cada año tuvieron que subir al templo para hacer sacrificios. Y fue ahí cuando Ana visitaba a su hijo. Y Elí bendijo a Elcana y a su mujer, diciendo, Jehová le dé hijos y esta mujer en lugar del que pidió a Jehová. Y se volvieron a su casa. Ahora, perdón, vamos a leer los 22 a 26. Dice, pero Elí era muy viejo y oía de todas las que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo, ¿por qué hacéis estas cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama lo que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces les juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién lo verá por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Y el joven Samuel iba creciendo, y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Entonces Samuel estaba dando buen testimonio de su infancia, de su niñez, de su juventud. Él realmente estaba dando buen testimonio. Una persona que realmente seguía la voluntad de Dios. Realmente una persona que estaba atrás del corazón de Dios. Ese fue el testimonio que daba Samuel de su infancia. Por lo tanto, pues obviamente la razón por la cual Dios escogió a él, porque era dispuesto a obedecer a Dios. Estaba dispuesto a servir a Dios, no como los hijos de Elí, porque Elí era el sacerdote principal en ese tiempo. Pues obviamente sus hijos deberían de tomar ese ejemplo y dar buen testimonio, pero obviamente no lo hicieron de esa manera. Lo hicieron completamente lo contrario. Ellos estaban haciendo todo lo malo delante de los ojos de Jehová. Por lo tanto, como ellos no estaban haciendo su responsabilidad o cumpliendo con su responsabilidad como sacerdotes, pues Dios tuvo que escoger a alguien más. Escogió a una persona que estaba dispuesto a obedecer. Y eso me recuerda muchas veces lo que la Biblia nos enseña a nosotros como iglesia, que muchas veces Dios nos da dones, Dios nos da talentos para poder hacerlos y trabajarlos en el ministerio de la iglesia. Había mencionado antes en otros sermones que hay muchos trabajos que podemos hacer en la iglesia. Hay muchas cosas que se puede hacer, pero la pregunta es, ¿está dispuesto a tomar esa responsabilidad? ¿Está dispuesto a servirle? Porque Dios nos dio talentos, Dios nos dio dones. Y si no lo ejercemos, Dios va a escoger a alguien más para que cumpla esa responsabilidad. Aquí lo vemos claramente porque la responsabilidad cayó sobre los hijos de Elí, pero no hicieron caso. Por lo tanto, Dios mandó un castigo a esa familia. Y obviamente escogió a alguien más, la cual fue Samuel. Realmente Samuel es un buen ejemplo para nosotros para seguir. Porque él realmente siempre, en toda su vida, siempre ha estado haciendo la voluntad de Dios. Dice, los hijos de Elí eran también sacerdotes, pero ellos solamente aprovecharon la autoridad de su sacerdocio, porque los sacerdotes siempre eran los que tenían un poco más control en esos tiempos. Obviamente todos los diezmos que el pueblo de Israel daban era hacia el templo o hacia el tabernáculo. Obviamente los sacerdotes se quedaban con ese dinero para trabajar en el tabernáculo o en el templo. Pero obviamente los hijos de Elí aprovecharon de esto. Pero como vimos que Samuel era fiel delante de Jehová, en medio de este triste relato surge la repetida mención de Samuel como un ejemplo de poder de la gracia de Dios. Al preservarla,
puro, piadoso, de medio de estos malvados. Esto ayudó a que no se duraba del todo el credo del santuario en la mente del pueblo. Sí, por causa del buen testimonio de Samuel, pues obviamente aún personas tenían o creían que era necesario de ir al templo a hacer sacrificios. Porque si Samuel no hubiera sido fiel a Dios y siguió los pasos con los hijos de Elí, pues obviamente la gente ya no iba a creer en Dios. Y de hecho el pueblo de Israel en ese tiempo estaba en idolatría de todos modos. Lo vamos a ver un poco después, pues fue Samuel que sacó al pueblo de Israel de la idolatría para regresarse a Dios. Pero por eso Dios escogió a Samuel, para que la gente pudiera ver el buen testimonio de él, que era profeta, que realmente era una persona que servía a Dios y hablaba con Dios. Pues obviamente eso ayudaba para que la gente aún venían y obedecían los que Dios les mandó a hacer, de hacerlos con los sacrificios. Eso es muy importante. Nosotros tenemos que tener cuidado en lo que hacemos, porque sí, hay muchas personas que sí aprovechan esos rangos de autoridad dentro de la iglesia también. Sí, hay muchos pastores que realmente aprovechan de la autoridad. Hay muchos pastores que simplemente nomás quieren tener control. Hay muchos pastores que simplemente nomás quieren mandar a la gente. Necesito que tú hagas esto, necesito que hagas esto, que hagas esto, que hagas el otro, etc. Ellos quieren tomar control y ellos mismos no hacen nada. Una cosa que la gente realmente ve, aunque es creyente o aunque es incrédulo, es que ellos reconocen cuando una persona es un buen líder. Porque un buen líder no es que una persona que manda a personas que lo carguen, sino que es una persona que él mismo sirve a las demás personas. Eso muestra un buen líder y la gente lo ve claramente. Personas que realmente ven a esas personas que tienen autoridad y ven que ellos lo usan para servir a otros, lo siguen más fácil. Confían más en él. Y eso fue lo que Samuel estaba haciendo. Con buen testimonio que él tuvo, la gente estaba confiando en él porque ellos sabían que estaba obedeciendo a Dios. La gente amaba a Samuel. También lo vamos a ver un poco después. Nos muestra qué tanto el pueblo de Israel amaba a Samuel. Pero el pueblo de Israel realmente querían y confiaban en él, en todo lo que decía. Por eso cuando quisieron un rey, pues llegaron a él y dijeron, danos un rey. Habla con Dios. Ellos sabían lo que hacía Samuel. Entonces vamos a irnos a capítulo 3, versículo 1. Aquí vamos a ver cómo fue que Dios estaba llamando a Samuel. Cuando empezó el llamamiento de Samuel. Primero de Samuel 3:1 dice, y el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. La palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Como había mencionado, el pueblo de Israel en este tiempo estaban en idolatría. Muchos de los israelitas adoraban a otros dioses. En este caso, como había mucha aflicción con los filisteos, pues obviamente los dioses que ellos adoraban fueron los dioses de los filisteos. Y por causa de que ellos siempre estaban en la idolatría, pues obviamente Dios estaba callado. Les quitó ese privilegio de estar siempre en comunión con ellos. Por eso dice el versículo 1 que y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Entonces aquí seguimos viendo que Samuel seguía ministrando a Jehová. Samuel y los hijos de Elí menospreciaban los hijos de Elí menospreciaban las advertencias de Elí. Pero Samuel era obediente a las instrucciones de Elí. Él siempre respetaba la autoridad que estaba encima de él. En este caso, siempre respetaba al sacerdote Elí. Entonces, eso me recuerda muy bien. Por eso, jóvenes, es muy importante que obedezcan a las autoridades, especialmente a sus padres. Vamos a ver qué dice Colosenses 3:20. Vamos a irnos al Nuevo Testamento. Vamos a irnos a Colosenses, capítulo 3, versículo 20. Colosenses capítulo 3, versículo 20 dice,
hijos, obedecer a vuestros padres en todo. Muy interesante que dice en todo. Porque esto agrada al Señor. Entonces es claramente que la palabra de Dios, Dios mismo nos dice que a nosotros, los jóvenes, que tenemos que obedecer a nuestros padres en todo. Esto fue algo que a mí me costó mucho tiempo entender, en todo. Porque recuerdo muy bien cuando mi papá cuando estaba creciendo, cuando estaba niño y cuando pues aún estaba adolescente, mi papá siempre me decía, Chavita, necesito que hagas esto por mí. ¿Pero por qué? ¿Por qué tengo que hacer esto? Hazlo. Nunca me dio la explicación. Nunca jamás me dio la explicación por qué tengo que hacerlo. Más bien, hazlo. Pero papá, explícame por qué tengo que hacerlo. Hazlo. Pero hazlo. Y si no lo hacía, me castigaba. Entonces, y yo que me quedé así, ¿por qué? ¿Por qué estoy aquí? Y pues obviamente ya entendí, pues hacerle caso solamente. Es todo. Mi papá más simplemente esperaba que le hacía caso. Aunque a veces se equivocaba y aunque a veces, pues dije, pues no sería más fácil hacerlo de esta manera. Y aunque lo hiciera, mi papá dijo, no, hazlo de esta manera. Entonces dije, ok, me quedaba confundido. Entonces por mucho tiempo no sé por qué, pero aquí nos dice claramente obedecer a tus papás en todo. Aunque a veces estén equivocados, simplemente obedecerlo. Y por mucho tiempo me quedé, ¿por qué? ¿Por qué es que Dios nos manda que obedecemos a nuestros padres en todo? Pues es, para decirlo así, práctica, para cuando ya estamos adultos, sabemos obedecer a Dios. Porque muchas veces Dios nos manda conflictos o situaciones en nuestras vidas para hacer su voluntad. Y no sabemos las razones por las cuales lo hace de esta manera. Pero una vez más, simplemente hacerle caso. Así es. Creo que Dios mandó ese mandamiento para que nosotros desde la infancia sigamos practicando eso, para que cuando seamos adultos y ya confiando en Dios, sabiendo que Dios a los que creen en Él y que son salvos, es nuestro Padre. Y muchas veces Dios no nos da explicaciones al momento. Entonces simplemente es de obedecerle, hacerle caso. Es por razón por la cual yo creo que Dios mandó este mandamiento a nosotros, de que vuestros padres, nuestros hijos, hacerles caso a nuestros padres en todo. Porque es práctica para cuando crezcas, tengas ya esa disciplina de obedecer a Dios y sea más fácil que simplemente hagas caso. Y eso fue lo que Samuel estaba haciendo. Él obedecía a Elí. Tal vez muchas veces Elí se equivocaba, pero él era una persona que respetaba a Elí. Y Samuel siempre le hacía caso a Elí. Y obviamente como él siempre obedecía como Samuel siempre lo obedecía, pues tomó favor a Samuel. Entonces, vemos 1 Samuel capítulo 3, versículos 4 y 5. Dice, Jehová llamó a Samuel y respondió, heme aquí. Y corriendo luego a Elí dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Aquí vemos que una noche, cuando Elí y Samuel se fueron a dormir, en esa misma noche Dios llamó a Samuel. Él estaba llamando a Samuel. Y Samuel obviamente pensaba que fue Elí, pues ya que muchas veces pues ya Dios no tenía esa comunión con el pueblo. Ya no había muchas visiones. Pues obviamente pues Samuel pensaba que fue Elí quien le estaba llamando. Entonces Samuel fue al cuarto de Elí, a quien llamó y le preguntó, y le dijo, heme aquí. Ese es un buen ejemplo para los jóvenes, que no solamente para que se sometan a los mayores de edad, sino para que sean atentos con ellos. Sí, jóvenes igual, siempre tenemos que ir atentos en lo que nuestras autoridades nos dicen. Eso fue otra cosa que yo tuve que aprender con mi papá, especialmente. Porque obviamente cuando uno está joven, él piensa que sabe todo de todo. Es natural. Está creciendo, está desarrollando su mente, pues obviamente se está dando cuenta que pues,
se da cuenta de muchas cosas y por tanto de eso piensa que sabe todo. Pero una cosa que mi papá me dijo claramente, y me sigue diciendo, Chavita, siempre le voy a estar ganando en sabiduría. Y le dije, ¿por qué? Yo tengo muchos más años viviendo aquí que tú y siempre estaré viviendo más años aquí que tú. Y pues eso realmente me quedé callado. No puede decirle nada contra eso, mi papá. Y sí, tiene razón. Las personas que son mayores que nosotros, de los jóvenes, pues ellos han vivido aquí más tiempo. Y las cosas que nos dicen, los consejos que nos dan es simplemente para evitar ciertos conflictos, ciertas circunstancias. Entonces, pues Samuel entendió esto con Elí. Pues él siempre estaba atento de cuando Elí le llamaba. Eso es otro buen ejemplo para los jóvenes. Siempre estar atentos con lo que los mayores dicen. Pues obviamente ellos tienen más tiempo aquí en este mundo viviendo que nosotros. Por lo tanto, hay que estar atentos y escucharles. Entonces, obviamente, Samuel pensó que Elí le estaba llamando. Y Elí al momento no se dio cuenta que era Dios que estaba hablando con él. Pues no había visiones en ese tiempo. Pues él nada más escuchó, pensó, soñó algo que yo lo estaba llamando. ¿Sabes qué? No hagas caso, más vete y cuéstate. Otra vez, continuando, 5 al 10 dice, y corriendo luego a Elí, Ok, 6. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo, hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Como que Elí aún no estaba dando cuenta que era Dios que estaba hablando con él. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel y se levantó y vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Me puedo imaginar la situación que estaba pasando. Me estaba imaginando la escena. Dios le está llamando a Samuel y lo llamó 3 veces. Y Samuel pues pensaba que era Elí. Y cada vez que iba hacia el cuarto de Elí, y Elí dijo, no te estoy llamando, vuelve y acuéstate. Me estoy imaginando cómo estaba pensando Samuel en ese entonces. ¿Me está haciendo una broma? ¿Está jugando conmigo? ¿Qué está pasando aquí? Pero cada vez que Dios llamaba a Samuel, pues con todo el respeto que tenía para Elí, se levantaba, iba a su cuarto y le preguntaba a Elí, ¿para qué me llamaste? Entonces así me imagino la escena. Sí, es un poco chistoso realmente. Pero sigue diciendo, entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate. Y si te llamare dirás, habla Jehová, porque te siervo oye. Así fue Samuel, se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró, y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo oye. Ya al final fue cuando ya Elí se dio cuenta que era Dios que estaba hablando a Samuel. Obviamente, a las primeras 3 veces no entendía Elí porque pues Dios ya no hablaba con su pueblo. Pues ya no había visiones. Pues se acostumbró a Elí, pues, ok, no puede ser Dios. ¿Cómo puede ser Dios? Hasta que ya al final él se dio cuenta que era Jehová que estaba hablando con Samuel. Por lo tanto le dijo, ve y dile, aquí habla, ¿qué quieres que haga? Así fue que Elí le dijo a Samuel que respondiera. Vemos en el versículo 6 a 8 que Dios siguió llamando a Samuel y todavía pensó que Elí lo estaba llamando. Pero en el versículo 7 dice que él no conoció a Jehová ni la palabra le había sido revelada. El testimonio del Espíritu en el corazón de los creyentes pasa a veces desparecido con lo que pierden el consuelo que hubiesen pedido disfrutan. Como también pasan desapercibidas. Esa es la palabra. La mención del Espíritu en la conciencia de los pecadores, con lo que se pierde el beneficio de la convicción. Y ahora por fin vemos que Elí entendió que fue Dios que llama a Samuel y le dijo que si oyera la voz otra vez, que responde, habla, Jehová, porque tu siervo escucha. Podemos esperar que Dios nos habla si nos disponemos a escuchar lo que nos diga.
Cuando nos ponemos a leer la palabra de Dios o a escuchar al predicador, tenemos que hacer lo mismo. Decir, habla Señor porque tu siervo escucha. Eso es algo que muchos cristianos aún les cuesta mucho hacer. Obviamente, una persona, un cristiano, siempre está en los caminos de Dios. Dios le va a mostrar qué es lo que tiene que hacer en esta vida que está. Recuerda, la iglesia es un cuerpo. Por lo tanto, todas las personas es un miembro. Y cada miembro tiene a un trabajo específico que tiene que hacer. Como mis dedos, pues tienen el trabajo de agarrar cosas, especialmente este. En mi boca tiene ese trabajo de hablar. El nariz puede respirar, y etcétera, y etcétera. Pues cada creyente tiene un propósito aquí para hacer para Dios. Y una persona que siempre está siguiendo, teniendo esa comunión con nuestro Dios, Dios le va a mostrar lo que tiene que hacer. Pero mientras que no estudie, mientras que no está orando y no tiene esa comunión con Dios, lo más seguro, y le puedo asegurar, que Dios no le va a mostrar nada. Porque se va a fijar más en aquellas personas que obedecen. Porque va a decir, pues no están dispuestos a obedecer, no están dispuestos a servir. Déjame ir a buscar a alguien que está dispuesto en ese momento. Y aprovecha. Dice, ok, voy a escoger a esta persona, él me va a obedecer y él va a mandar que haga este trabajo. Ya cuando él manda a esa persona, va a regresar para el otro y va a trabajar con él, poniendo pruebas en su vida y circunstancias para que se humille y llegue a obedecer a Jehová. Entonces, ¿cuál será más fácil? ¿Desobedecer desde el principio o hacerle caso a Dios desde el principio? Porque si hacemos caso a Dios desde la primera vez, pues se va a hacer más fácil para tener más bendiciones rápidas, así por decirlo. Pero si lo hacemos a Dios desde la primera vez, podemos estar seguros que Dios nos va a mandar pruebas y circunstancias que no nos va a agradar. Y todo eso es para madurar la fe. Aunque ese lado también. Dios va a poner circunstancias en esta persona, pero está dispuesto a obedecer y va a crecer más rápido. O va a madurar más rápido. Esta persona va a tener un poco porque no está bajo la voluntad de Dios. No está sometido a Dios todavía. Dios tiene que enseñar, tienes que someterte a mí primero, para que ya pues te pueda enseñar lo que tienes que hacer. Entonces obviamente con Elí, como sus hijos siempre estaban en el pecado y realmente Elí no hacía muchas cosas, no hacía mucho para que sus hijos se regresaran a Dios. Pues obviamente Dios escogió a Samuel y Samuel era fiel desde su infancia. Él seguía a Dios desde su infancia. Por lo tanto, Dios escogió a él que siguiera hacer la voluntad de él como profeta, juez y sacerdote. Y esa fue la bendición para Samuel, la cual también dio bendición a su mamá, para ver a su hijo haciendo estas cosas que Dios había mandado. Pues así fue la vida de Samuel realmente. Cuando Samuel contestó a Dios, él no tuvo que levantarse y correr a Elí, sino que se quedó quieto y atento. Cuando más tranquilo y sereno nuestro ánimo estamos más dispuestos a descubrir las cosas de Dios. También todo tiene que estar en silencio cuando Dios habla. De hecho, es cuando realmente estamos en un lugar muy quieto, muy callado, y estamos bien enfocados en la palabra, en el estudio, es cuando ya Dios nos habla y nos da la respuesta que estamos buscando. Entonces, así fue el llamamiento de Samuel. Ahora, lo que vamos a ver rápidamente es el ministerio de Samuel. Entonces, vamos a ir al capítulo 3, versículos 19 y 21. ¿Okay? Capítulo 3, versículos 19 y 21. Al 21, perdón. Dice, y Samuel creció, y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Bersabá, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. Entonces, lo primero que vemos claramente es Samuel como profeta. ¿Okay? Entonces, al contrario de Elí, Samuel era fiel a Dios. En el capítulo 2 de 1 de Samuel, Dios le dice a Elí cómo iba a morir. Si leen el capítulo 2 de 1 de Samuel, lo van a ver claramente el castigo que Dios le da a Elí y a su familia por no seguir los pasos de Jehová.
Dios les muestra ese camino. Porque dijo que sus hijos van a caer en pecado y él no hizo nada para corregirlo. Samuel era completamente lo contrario. Él de hecho hizo que todo Israel dejara la idolatría. Eso vamos a ir al capítulo 7. Primero de Samuel, capítulo 7, versículos 3 y 4. Dice, habló Samuel a toda la casa de Israel, diciendo, si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astrot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servir, y os librará de la mano de los filisteos. Entonces los hijos de Israel quitaron los Baales y a Astarot, y sirvieron solo a Jehová. Y Samuel dijo, reunid a todo Israel en Mizpa, y yo oraré por vosotros a Jehová. Entonces realmente fue Samuel como profeta, porque él siempre estaba hablando con Jehová, y él fue que dijo a Israel, desquitan esos ídolos que tienen y sirvan a Jehová. Y el pueblo le hizo caso. Le hizo completamente caso a Samuel y quitaron esos ídolos y comenzaron a servir solamente a Jehová. Y yo me quedé pensando, ¿por qué? ¿Por qué fue que el pueblo de Israel obedeció a Samuel y no como los profetas después? ¿Por qué hicieron caso a Samuel? Pues ellos vieron claramente la vida de él. Una vez más, como vimos en el capítulo 2, el capítulo 3. Y creció. No estaba diciendo que creció físicamente, sino que estaba creciendo espiritualmente. Y siempre estaba en los pasos de Dios. Y la gente veía esto en su vida. El pueblo lo veía. Que realmente esta persona hace la voluntad de Dios. No como los hijos de Eli. Hay que seguir a él. Y lo siguieron. Y lo obedecieron a Samuel. Por tanto, cuando Samuel les dijo que quitaran esos dioses ajenos, pues lo obedecieron. Y eso fue el trabajo que Samuel hizo como profeta. Siempre estaba hablando con Dios y estaba hablando con su pueblo. Entonces vamos a irnos a capítulo 7 una vez más, 5 y 8. Eso me gusta mucho. Primero de Samuel, capítulo 7, 5 y 8. Continuando en lo que acabamos de leer. Dice, y Samuel dijo, reunid a todo Israel en Mizpa, y yo oraré por vosotros a Jehová. Y se reunieron en Mizpa, y sacaron agua, y la derramaron delante de Jehová, y ayunaron aquel día, y dijeron allí, contra Jehová hemos pecado, y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel. Al oír esto, los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel, no ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. Entonces en este caso vamos a ver Samuel como intercesor. Samuel realmente conocía o entendía que la oración era muy, muy importante. Siempre estaba orando, siempre tenía esa comunicación con Dios. Él nunca lo dejaba. En cualquier asunto, él siempre oraba para consultar a Dios, especialmente cuando el pueblo ya pedía un rey. Samuel consultó con Dios y él consultó a Dios primero antes de escoger un rey. Eso es algo que muchos cristianos no hacen. Muchas veces tenemos una circunstancia en nuestras vidas o una prueba y queremos resolverlo, queremos saber cómo resolverlo. Y muchas veces se nos dice que hay que orar y lo hacemos. Oramos a Dios y le pedimos que nos ayude. Pero muchas veces también lo que hacemos es que se nos olvida. Muchas veces la circunstancia nos pone mucha presión y estamos muy estresados que se nos olvida orar y no consultamos con Dios. Y obviamente y tratamos de resolver el problema con nuestras propias fuerzas, con nuestra propia sabiduría, y obviamente sale mal. Samuel no hizo eso. En cada asunto que tuvo que pasar con el pueblo, él consultaba a Dios. Siempre. Especialmente en una decisión como escoger a un rey.
Vamos a ver en 1 Samuel 8, capítulo 4 y 7. Dice, entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Y dijeron, he aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constituyéndonos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron, danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos. Pero quiero que se enfoquen en eso, que Samuel oró a Jehová. Pasó un asunto, él tuvo que consultar a Dios antes que tomara una decisión. Obviamente Dios le dijo, hazle caso al pueblo, porque ya veo que me han rechazado a mí. A ti no, a mí me han rechazado porque ya no quieren que yo sea su rey. Entonces, por eso fue la razón por la cual el pueblo de Israel pidió un rey, porque como los hijos de Samuel no estaban en los caminos de Dios, entonces ellos básicamente estaban perdiendo el fe del hecho de que pues no hay otra persona como tú que nos va a ayudar a pues sobrevivir los filisteos. Entonces, danos un rey. Todas las naciones tienen un rey, danos un rey. Pues obviamente pues Samuel tuvo que orar primero. Ya les dieron un rey, la cual fue Saúl, la cual muy pronto se equivocaron el pueblo de Israel, porque Saúl pues obviamente fue un rey, al principio fue bien, pero al final, en la mayoría de su vida, pues no fue un buen rey. Y ya pues, y Samuel estaba ahí también para escoger el segundo rey, la cual fue David. Obviamente fue David realmente el rey que estaba conforme o estaba atrás del corazón de Jehová. Pero esa fue la razón por la cual Samuel se interesó, porque él siempre oraba. Es algo que nosotros tenemos que tomar en cuenta igual. Siempre tenemos que orar y consultar con Dios primero antes de tomar una decisión. Y tener fe que nos va a dar respuesta. Entonces, y vamos a ir otra vez al capítulo 2. Primero de Samuel capítulo 2, versículo 35. Dice, y yo me suscitaré a un sacerdote fiel y haga conforme mi corazón y mi alma, y yo edificaré casa firme y andará delante de mí ungido todos los días. Pues él como sacerdote, Samuel como sacerdote, él siempre estaba obrando en el tabernáculo. Él siempre intercesaba. Él siempre, pues obviamente tuvo esa obligación de hacer los sacrificios. Los sacerdotes tenían esa obligación, esa responsabilidad de hacer los sacrificios para el pueblo. Pues obviamente Samuel hacía eso. Y obviamente estaba nombrando los reyes. Nombró los dos reyes. Y siempre fue bendecido. Entonces Samuel realmente trabajaba como sacerdote interviniendo para el pueblo. Y al final, 1 Samuel capítulo 7, a 15. No leo mi letra aquí. Capítulo 7, versículo 15. Hasta el 17 dice, y juzgó Samuel a Israel todo el tiempo que vivió, y todos los años iba y daba vuelta a Betel y Gilgal y Mispa, y juzgaba a Israel en todos estos lugares. Después volvía a Ramá, porque allí estaba su casa, y allí juzgaba a Israel, y edificó allí un altar a Jehová. Entonces obviamente Samuel era un juez, siempre estaba juzgando el pueblo de Dios. Siempre estaba juzgando al pueblo o nación de Israel. Entonces, aún después de que Samuel ha nombrado reyes para Israel, él aún seguía juzgando al pueblo. Pues el versículo dice, todos los días de su vida. Todos los días de su vida estaba juzgando. Y fue a un lugar y juzgaba ahí. Fue a otro lugar y juzgaba ahí. Después vino a su casa y aún ahí estaba juzgando al pueblo de Israel. Entonces eso nos muestra claramente que Samuel fue juez igual y fue el último juez. Samuel realmente fue un hombre de Dios y fue un hombre de Dios por toda su vida. Era
este hombre era tan importante para el pueblo de Israel que el pueblo lo respetaba mucho y lo amaba. Vamos a ver el 1 Samuel capítulo 25. 1 Samuel capítulo 25, versículo 1. 1 Samuel 25, versículo 1 dice: murió Samuel y se juntó todo Israel y lo lloraron y lo sepultaron en su casa en Ramá. Y se levantó David y se fue al desierto de Parán. Y ahí claramente dice que todo el pueblo de Israel lloró para Samuel cuando murió, cuando falleció. Todo el pueblo lo amaba. Lo vamos también en el versículo capítulo 28, versículo 3. Dice lo mismo. Dice, y ya Samuel había muerto. Okay, ya había muerto desde el capítulo 25. Y todo Israel lo había lamentado. Y la habían sepultado en Ramá, su ciudad. Y Saúl había arrojado de la tierra a los encantadores y adivinos. Realmente, cuando murió Samuel, pues el rey Saúl pues quitó todos los adivinos. O sea, véanse de aquí. Pues estaba lamentando por Samuel. Realmente esta persona era muy importante para el pueblo de Israel, porque hacía el trabajo de profeta, hacía el trabajo de sacerdote, él fue el trabajo de juez. Entonces, oficios que realmente no otras personas hacían. Habían jueces, pero no eran profetas, o no eran sacerdotes. Había profetas, pero no eran sacerdotes. Realmente Samuel hacía los tres oficios. Lo cual nos da el ejemplo de quién era Cristo. Porque Cristo también hace esos oficios y Él hace esos oficios. Él es nuestro sumo sacerdote, Él es nuestro juez y obviamente Él es nuestro profeta. Entonces Samuel era una persona muy importante para el pueblo de Israel. Y realmente es un buen ejemplo para seguir para nosotros como cristianos, siempre queriendo estar en la voluntad de Dios. Ese fue este hombre. Así fue Samuel. Hay que seguir sus pasos. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, damos gracias a Dios por este buen ejemplo de este hombre que nos has dado en tu palabra. Damos gracias a Dios porque nos has mostrado que Samuel fue una persona que siempre estaba tras tu corazón y él siempre estaba en tu voluntad. Te pido, Dios, que nos puedas ayudar a nosotros. Te pedimos que nos des esa sabiduría para poder aplicar todo eso en nuestras vidas, de seguir tu voluntad, estar orando contigo, estar orando y para tener esa comunión contigo. Te pido que nos cuides el resto de este día. Te pido todo eso en el nombre de Jesucristo. Amén.